Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este panel de reforma de la ley orgánica y de otras normas de facto. Para hacer una breve introducción, me pareció interesante traer algunas palabras de la abogada Concepción Arenal, una abogada española que ya por el 1800 hablaba de la importancia del personal penitenciario y de la función. Traigo las palabras de ella, que decía que entre todas las obras del hombre puede haber alguna más dificultosa, como corregir al delincuente. Obra es esta la más difícil, la más meritoria y la más honrosa. Un día se reconocerá así, y si este día no llega, que no hablen nuestros descendientes de los progresos de la justicia. Inútiles serán la ley más justa, los reglamentos mejor pensados, los edificios en que la ciencia y el arte a porfía resuelvan satisfactoriamente los problemas más difíciles y en que prescindiendo del costo se atienda solo a la perfección. Inteligencia, trabajo, sacrificios pecuniarios, todo es perdido y queda como muerto si no le da vida el saber y el querer de hombres entendidos y probos, para quienes es un deber de conciencia y un punto de honra hacer por la enmienda de los delincuentes cuanto sea posible. En este libro, Estudios Penitenciarios, por el 1877, ya mencionaba que era la tarea más meritoria y la más honrosa, ser trabajador penitenciario, trabajador del servicio de custodia y trato de las cárceles. Frente a esta meritoria y honrosa tarea también tenemos la realidad cotidiana de las cárceles, donde estas personas también son responsables de cientos y cientos de hechos de torturas, apremios, vejámenes. ¿Sí? Esta contradicción que se presenta entre aquellos trabajadores que deben encargarse o ser parte del actor del Estado que tienda a esa pretendida inserción social, también es aquel autor o partícipe de hechos tan aberrantes como los que todos conocemos. Entonces, en esta contradicción surge claramente la necesidad de seguir pensando en una reforma de la ley orgánica o una reforma del sistema penitenciario que tienda hacia democratizar las agencias penitenciarias. Y en esa línea hemos invitado al escribano Juan Manuel Pedrini. Él es diputado nacional por la provincia del Chaco, por el Frente para la Victoria, y él ha trabajado en la ley de la provincia del Chaco, que es el Sistema Provincial de Seguridad Pública, aprobado por ley 6.976. Él nos va a hacer una introducción de la experiencia del Chaco en la democratización de las fuerzas de seguridad de la provincia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir estas experiencias. La verdad que a mí me tocó como ministro de gobierno, no como legislador, sino como ministro de gobierno, impulsar y llevar adelante una reforma al sistema provincial de seguridad que estaba caracterizado por tratar de lograr la conducción civil de todas las fuerzas de seguridad, por democratizar. Esto es necesariamente desmilitarizar las fuerzas de seguridad. Toda la legislación que existe en Argentina básicamente fue un legado de la dictadura de Onganía. A través de Borda se van sentando las bases legales de las fuerzas, particularmente de las policías y de las fuerzas de seguridad. La provincia del Chaco tiene otra característica, que es, una vez recibimos me acuerdo cuando siendo ministro, recibí la visita de quien está acá a mi derecha, de la actual diputada Donda y del fiscal Hugo Cañón. Ellos nos interesaron en un proyecto para adherirnos al protocolo para evitar
¿no es cierto?, tratos inhumanos, torturas en lugares de encierro. La provincia después del Chaco, después del estado de Alagoas, fue la segunda provincia, el segundo estado subnacional en Sudamérica que lo suscribió. El doctor Mario Bosch, un conocido abogado de los derechos humanos, está al frente de este Comité para la Prevención de Tortura y malos tratos en lugares de encierro, que también tienen participación, lógicamente, sobre y libre acceso a todas las penitenciarías de la provincia. Bueno, este sistema de seguridad se trataba fundamentalmente de generar, la primera cuestión era generar una nueva institucionalidad. Para eso creíamos que había que fortalecer la conducción política de todos los... ¿Hola? Sí. Creíamos que tenemos que fortalecer la conducción política de todas las cuestiones de seguridad, incluido el servicio penitenciario. Así es como se crea un nuevo sistema donde el responsable es el gobernador de la provincia, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial de la provincia del Chaco, la Cámara de Diputados, el pueblo de la provincia del Chaco a través de los foros de seguridad, el sistema policial, el servicio penitenciario, los municipios, un observatorio sobre violencia y seguridad pública en la provincia del Chaco y también el sistema de seguridad privada. Pasamos del jefe de la policía o del jefe del servicio penitenciario a 11 miembros responsables institucionalmente de la cuestión de la seguridad en la provincia, ¿no? Creemos que se pone una Secretaría de Seguridad por sobre el jefe de policía. Esto de crear una Secretaría de Seguridad, el secretario de Seguridad, que era un civil, se lo pone por sobre el jefe de policía. Esto causó bastante inconveniente respecto de la conducción de la fuerza, y también se crean 4 subsecretarías, una de asuntos penitenciarios, otra de seguridad vial, otra de asuntos policiales y otra de prevención en cuestiones de seguridad. Todas con funcionarios civiles. Por primera vez se hacía la experiencia de que los funcionarios policiales y penitenciarios tenían por encima un funcionario civil. Quien quedó a cargo del servicio penitenciario era una persona que había estado 7 años preso político durante la dictadura, había padecido la tortura, y las circunstancias de detención extrema, y se lo puso al frente del servicio penitenciario provincial. La otra decisión es que el secretario de Seguridad pasa a conducir efectivamente la policía y se crea una nueva administración. Es necesario en todas estas cuestiones, si queremos control civil, que los recursos también sean escindidos, el control de los recursos sean escindidos de las jefaturas de policía o de los servicios penitenciarios. Las administraciones se llevaron directamente al ministerio, lo cual permitió también un uso mucho más eficiente de los recursos que había con los que contábamos en esos momentos. Lo mismo que las relaciones institucionales ya no pasaban a estar a cargo de ellos, la asistencia jurídica y legal, inclusive del propio personal, también estaba en manos de civiles. Esto es muy importante porque de lo contrario gozaban de altísimos grados de autonomía que muchas veces
direccionaban las fuerzas con una dirección política opuesta a quienes habían ganado las elecciones. Era una suerte de micromundo encerrado en sí mismo. Los gobiernos pasaban, pero ellos quedan, siempre lo repiten permanentemente, y era necesario actuar férreamente sobre la estructura operacional, sobre la estructura económica financiera, también sobre la estructura de formación y de capacitación. También la relación con lo que ellos llaman los civiles cambia drásticamente. Solamente tienen estado policial o son del servicio penitenciario quienes son egresados de la escuela de policía o del Instituto de Formación del Servicio Penitenciario. Nos encontrábamos con una gran cantidad de abogados, de médicos que eran y tenían grado dentro del servicio penitenciario y dentro de la policía de la provincia del Chaco. Esas personas realmente estaban con un régimen policial las 24 horas. Realmente eran un peligro, porque por empezar tenían la obligación de estar las 24 horas armadas. Yo los veía y me iba para el otro lado, porque gente sin formación, pero tenían que estar armados, tenían la obligación legal, si veían un delito, de intervenir y de repelerlo, sin estar absolutamente preparados para eso. Aparte, por tener una subordinación jerárquica, no se veía de un médico ni de la policía ni del servicio penitenciario menos que pueda testificar o que dé algún tipo de indicios respecto de malos tratos que pudieran sufrir quienes estaban privados de su libertad. Había una complicidad evidente y si no, no podían avanzar en sus carreras. Así que es necesario, sin lugar a dudas, sacarlo. Hasta la guardia sanitaria ya no pertenece al servicio penitenciario. Es una guardia ordinaria y rotativa del hospital. El hospital público delega en médicos y en enfermeras quienes van a estar en los penales, en la enfermería de los distintos establecimientos. Es necesario que ni siquiera estén los mismos permanentemente, porque pueden sufrir el acoso o pueden sufrir también distintos tipos de apriete por parte del personal de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, se ideó un sistema rotativo de personal de los hospitales que cubre con las guardias en el lugar. Es muy importante también la participación en un consejo de seguridad provincial, que se hizo lo mismo que en las distintas localidades, de los otros poderes del Estado. Ahí tiene que estar un miembro del Superior Tribunal de Justicia, lógicamente que también el Procurador General, de la Cámara de Diputados, la Comisión de Legislación General, decidieron los diputados que era quien integraba este Consejo de Seguridad Ciudadana, diputados de absolutamente todos los bloques y 6 representantes de la sociedad civil. Nosotros tenemos 3 categorías de municipios por la cantidad de habitantes que tiene cada uno, 2 por cada categoría de municipios. Conjuntamente, lógicamente, con el Ejecutivo. Esta participación de la sociedad civil realmente fue muy efectiva, fundamentalmente en el control de la actividad de las fuerzas de seguridad, en el control de la comida que hay en los penales, hasta de si realmente existe o no una guardia sanitaria para los internos las 24 horas, como marca la legislación en el lugar. Aparte de eso, también fueron efectivos en calificar al personal policial. Cada vez que había censo, se tomaba y muy en cuenta
la calificación que hacían los distintos consejos de seguridad municipales respecto del personal de seguridad que se había desempeñado en sus ciudades. Hoy, la provincia, lamentablemente, lo que asistimos es a una contrarreforma. El secretario de Seguridad dejó de ser civil, ya es un policía en actividad. De los 4 subsecretarios, hay 2 subsecretarios, entre ellos el penitenciario, que es también personal uniformado. De todos modos, la persistencia de los foros de seguridad es encomiable. Cada vez que hay un atraso y que no se reúne el Consejo de Seguridad, van a los medios e incitan permanentemente a las reuniones que se van llevando adelante. Y sí, con muchas dificultades, pero se está expresando permanentemente. El Comité para la Prevención de la Tortura está trabajando sin problema. Este comité no solo que no tiene lógicamente a personal de las fuerzas de seguridad, sino que no tiene a ningún funcionario estatal. Es un comité 100% de la sociedad civil y que es sumamente activo en evitar cualquier tipo de abusos en esta cuestión. Así que creo que estos son los lineamientos políticos con los que hay que persistir: reforma y contrarreforma. Lamentablemente es una tendencia en nuestra Argentina, pero estos principios de control civil sobre las fuerzas de seguridad o de control político, necesariamente, de participación ciudadana y de desmilitarización, creo que tenemos que llevarlo adelante cada vez más firmemente, porque volver atrás no solo que no soluciona los problemas, sino que estos principios se hacen necesarios porque el actual estado de situación no es precisamente para prolongarlo en el tiempo, ni mucho menos. Así que esta es la experiencia que tuvimos en la provincia. Lo hicimos bajo el asesoramiento de Marcelo Saín, pero estas normas, si no hay una voluntad política de hacerlas efectivas, realmente son un avance, pero incompleto. Nos queda por delante un gran esfuerzo, muchísimo tiempo. Vemos con una perspectiva positiva la posibilidad de municipalizar las fuerzas de seguridad, en el sentido que va a haber un mayor control, sin lugar a dudas, por parte del poder político y de la sociedad. Gracias, y esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias, y ahora vamos a darle la palabra a la diputada doctora Victoria Donda. Ella es diputada nacional por Bloque Libres del Sur, Frente Amplio UNEN, y ha presentado un proyecto en el año 2012, lleva el número 2527/D, que es la Ley de Sistema Público de Cuidado y Resguardo de Derechos en el Cumplimiento de la Pena, y nos va a compartir el trabajo que han hecho al respecto. Sí, bueno, muchas gracias a los organizadores por esta invitación al Congreso y a poder compartir también con ustedes en este ámbito académico el trabajo que venimos haciendo en el Congreso Nacional en lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad. Para hacer un poco de historia acerca de cómo nace este proyecto, nosotros desde que entramos en la Cámara de Diputados en el 2008 empezamos a trabajar acerca de la necesidad de construir en Argentina un mecanismo que permita prevenir las torturas, los tratos crueles y degradantes hacia personas privadas de libertad
en nuestro territorio. Argentina estaba en incumplimiento acerca de convenios internacionales que había firmado. Argentina tenía sanciones internacionales, una de ellas a la provincia de Chaco, precisamente por la forma en la que nuestro servicio penitenciario federal y los servicios penitenciarios provinciales trataban a sus detenidos. Vimos que esto era absolutamente necesario. Les cuento que el Mecanismo Nacional contra la Tortura se terminó aprobando ya hace casi 2 años. Esto es una ley en Argentina, existe un Mecanismo Nacional contra la Tortura. Es una ley que no está reglamentada y por lo tanto el mecanismo no se ha conformado. Pero la ley está y para nosotros ya es un paso adelante. Hoy hay que exigir que se cumpla. Para poder construir esto, participamos en diversos ámbitos con distintas organizaciones sociales y personalidades que tienen mucha experiencia intramuros y nos dimos cuenta que había un grave problema. El problema era que todo el acento nosotros lo estábamos poniendo en una institución que desde afuera controle lo que pasaba adentro, pero que eso no alcanzaba. Empezamos a mirar con mucho asombro que no se había presentado ningún proyecto para modificar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal. Que la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal era del año 73, un gobierno de facto, y que el servicio penitenciario no siempre había sido concebido como una fuerza de seguridad, tal como lo concibe la actual ley. La actual ley, que es la 20.416, que fue sancionada el 18 del 5 del 73, regula al servicio penitenciario como una fuerza de seguridad de la nación destinada a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de sanciones penales privadas de libertad. Pero la ley anterior, la que es derogada por esta ley, que es la ley 14.515, decía: denomínase al Servicio Penitenciario Federal a la rama de la administración pública activa destinada a la misión específica del cumplimiento y ejecución de las acciones penales y a la custodia y guardia de detenidos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. ¿Cuál es la diferencia? Uno concibe al Servicio Penitenciario Federal como una parte de la administración pública y otro como una fuerza de seguridad. La diferencia de concepto trae después diferencias en las prácticas. Por ejemplo, si es un área de la administración pública, no interviene en la investigación de delitos, aún cometidos dentro de su ámbito. Y esto es muy importante, no es menor. Ustedes imaginen que cualquier delito cometido dentro de un ámbito que depende del servicio penitenciario es investigado por los mismos actores que muchas veces están involucrados en esos delitos. ¿Qué es lo que empezamos a mirar nosotros? ¿Cuál era la realidad? El resultado del servicio penitenciario. Sabemos que doctrinariamente hay discusiones acerca de si existe la resociabilización, si no existe, si la pena privativa de libertad es útil o no. Para dejar de lado estas discusiones, siempre teniendo en cuenta que existen estos debates doctrinarios, hoy tenemos esta construcción social. ¿Qué es lo que vimos? El 32% de los detenidos condenados vuelven a la cárcel. Y estamos hablando de solamente una población de 30.000 personas que son los condenados, no de los 60.000, casi 61.000 reclusos. Con lo cual, el porcentaje de reincidencia aumenta de forma alarmante. Evidentemente, el sistema penitenciario no cumple con el objetivo de lograr la reinserción social, teniendo en cuenta que este es el objetivo constitucional o filosófico que nuestro Estado le da. ¿Qué empezamos a mirar? La absoluta necesidad de modificar el servicio penitenciario. Por un lado, le dejamos de decir servicio penitenciario y empezamos a hablar de sistema de cuidado y resguardo de la persona en cumplimiento de la pena.
¿Por qué le cambiamos el nombre? Bueno, entre otras cosas, nosotros no creemos que el objetivo tenga que ser guardar a la persona, o sea, cosificar a la persona, sino cuidar que esa persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad pueda cumplir también con el goce del resto de sus derechos. Para contarles un poco cómo nosotros en el proyecto de ley derogamos la actual ley orgánica del servicio penitenciario y lo que hicimos fue reorganizar un nuevo sistema, este sistema de cuidado y resguardo de la persona en cumplimiento de la pena. Lo elaboramos en base a la experiencia, no lo hicimos solos, lo elaboramos en base a la experiencia de organizaciones sociales, de organismos del Estado, como la Procuración Penitenciaria, que colaboró mucho, y también de detenidos que fueron parte de la construcción de este proyecto de ley que hoy tiene estado parlamentario y está en el Congreso a la espera de que en algún momento se empiece a tratar. Nosotros lo primero que hacemos es establecer el carácter federal, civil y profesional de este sistema. En el organigrama del Estado lo ponemos dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el título 2 hablamos de los principios básicos de actuación de su personal, reiterando la prohibición de infringir a los detenidos cualquier tipo de trato cruel, inhumano, degradante o tortura. En el título 3 establecemos las funciones de cuidado y resguardo. Decimos, en primer lugar, que debe velar por la seguridad integral de las personas, que debe asegurar el cumplimiento de la pena privativa de libertad en condiciones de respeto por la integridad física y psíquica de la persona condenada y de sus familiares. Algo muy olvidado también hoy en el actual sistema. De generar y promover posibilidades para el desarrollo personal de las personas condenadas, de asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en todo asunto que se relacione con políticas de cuidado, resguardo de derechos en cumplimiento de la pena y también de asesorar en esta materia a organismos de jurisdicciones provinciales. En el título 4 describimos los derechos que tienen las personas que integran este sistema de cuidado y resguardo, derechos de formación, de capacitación, de especialización, de perfeccionamiento. Será personal administrativo, recordemos que no consideramos este sistema como parte de una fuerza de seguridad. Establecemos en el mismo título previsiones generales, obligaciones, sobre todo la obligación de cuidado y resguardo. En el título 5 introducimos un sistema de control y juzgamiento de faltas disciplinarias. No va a ser más parte del mismo sistema quien debe investigar qué es lo que pasa, sino que creamos una auditoría integrada por un cuerpo de abogados, dirigido por un funcionario elegido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establecemos un tribunal de disciplina para faltas de carácter administrativo, por supuesto. Este proyecto dejamos expresamente, y lo pusimos de esta forma porque precisamente si no queda librado a la voluntad de quienes lo dirigen, dejamos expresamente establecido que no pueden de ninguna forma obstaculizar que el mecanismo de prevención de la tortura o la procuración penitenciaria o cualquier organización civil que reconocidamente se encargue de velar por los derechos humanos de las personas pueda entrar y pueda tener acceso tanto al diálogo con los detenidos como a acceso a expedientes en el caso de que existan denuncias acerca de tratos crueles, torturas o demás delitos. En el título 6 armamos la estructura funcional del sistema. Nosotros establecemos, por un lado, una Dirección Nacional de Cuidado y Resguardo. Por otro lado, una dirección de enlace con los distintos ministerios, para que sea personal de los diferentes ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, bueno, ahora el de Cultura, quienes tengan representantes dentro de cada uno de los lugares donde se alojan los detenidos. Dentro de la Dirección Nacional de este sistema de cuidado, establecemos 3 direcciones. La Dirección de Secretaría General, que es la encargada de la estructura, la Dirección General de Administración
y la Dirección General de Seguridad. Dentro de esta tercera, el personal que integra la Dirección General de Seguridad es el único personal autorizado a portar armas solo en cumplimiento de sus funciones, solo en el momento en que está cumpliendo de sus funciones. Nosotros creemos que esta es la forma de desmilitarizar el sistema, es precisamente, por un lado, no lo consideramos más fuerza de seguridad, y por otro lado, quienes portan armas es solo para la función de seguridad y prevención de delitos y de control también de la población. Ahora, no es lógico que si el personal administrativo como hoy esté armado como si fuera Rambo que va a ir a la guerra, cuando en realidad lo que tienen que hacer es sellar un documento para que alguien entre o salga de un penal. Bueno, dentro de la dirección de enlace y coordinación, hay una dirección de enlace y coordinación que está dentro de esta dirección de enlace con los distintos ministerios para que los ministerios y sus representantes no sean compartimientos estancos y se puedan articular políticas públicas. Y por supuesto todo el personal va a depender directamente de los ministerios, aunque esté prestando servicio en las instituciones. Nosotros queremos recordar un reconocimiento de la República Argentina ante el Comité contra la Tortura de la ONU ya en noviembre del 2004. Argentina dijo: la práctica de la tortura no responde a situaciones excepcionales o circunstancias particulares, sino que son rutinas de las fuerzas de seguridad del Estado, un legado de la última dictadura que los gobiernos democráticos no han podido resolver. La Procuración Penitenciaria de la Nación viene denunciando sistemáticamente las torturas. Esto nosotros lo queremos decir. En Argentina se tortura en las cárceles de nuestro país. Lo denuncia la Procuración Penitenciaria de la Nación, lo denuncia el Comité Provincial por la Memoria que funciona en la provincia de Buenos Aires y los distintos mecanismos contra la tortura en los lugares donde se constituyeron. Lo denuncian también con su ausencia a aquellos jóvenes que hoy están desaparecidos después de haber sido detenidos por las distintas policías, como el caso de Luciano Arruga. No solo instituciones, sino que también lo denuncian los hechos, qué es lo que está pasando. Existen torturas, tratos crueles y degradantes, existen desapariciones. Por eso nosotros creemos que es fundamental empezar a poner la lupa y el acento ahí donde en general nadie mira. Hoy en Argentina, en el Servicio Penitenciario Federal y en los servicios penitenciarios provinciales hay una gran ausencia, y es la ausencia de la mirada de la sociedad hacia lo que está pasando como si eso no importara. Y también de la política. En general de estos temas se habla poco. ¿Por qué? Porque parece que nos encargamos de los derechos de unos pocos, cuando en verdad tiene que ver con una política de seguridad pública y, por supuesto, de garantizarle los derechos humanos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Este es el aporte que nosotros hicimos desde el Congreso, desde nuestro lugar en el Congreso de la Nación, y es el aporte que le hacemos a una discusión que para nosotros es fundamental y que va más allá de si el servicio penitenciario está dirigido por un civil o no. Porque como muy bien decía el diputado, colega, que está a mi izquierda físicamente hablando, como muy bien expresaba, es muy importante la mirada de la sociedad y la dirección civil de las fuerzas. También es importante y es fundamental la decisión política de esos civiles que están al frente de las fuerzas. Porque si no nos pasa como nos termina pasando en la provincia de Buenos Aires. El señor ministro de Seguridad es civil. El señor Granados es un civil. Es el mismo civil que cuando era intendente de uno de los distritos del conurbano dijo que a los delincuentes había que matarlos a todos y había que salir armado a la calle en defensa propia
para poder matar a la gente que cometía delitos, sin que intervenga la justicia. Es ese civil. Lo importante, los mismos civiles que hoy, para hablar de Chaco, una de las provincias argentinas, son los mismos civiles que hoy dirigen las fuerzas de seguridad de Chaco y en 5 meses reprimieron 7 veces. No, digo, sí, la dirección política del gobernador es un civil. Bueno, bueno, el secretario de Seguridad no es civil, pero quien tiene la dirección política e imparte al secretario de Seguridad la orden de reprimir, como hicieron la semana pasada, donde, digamos, hubo varios heridos y detenidos de comunidades originarias, son civiles. Y existe una violación constante y sistemática sobre la población. Entonces, la discusión no puede agotarse, y eso lo queríamos dejar planteado, en si la dirección de una fuerza es un civil o no, sino que tenemos que ir más al hueso de lo que está pasando, y nosotros creemos que tienen que ver con las leyes orgánicas que hoy rigen a nuestras fuerzas de seguridad. Algunas que no deberían serlo más, como el caso del servicio penitenciario, y otras que sí, pero que hay que cambiar y adaptarlas a una sociedad democrática y, en definitiva, respetuosa de los derechos de todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Gustavo Plat, que él es fiscal ad hoc en la unidad de fiscal de ejecución penal. Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias por la invitación. Una primera referencia que ya es reiterada porque seguramente la escucharon en otros paneles, una expresión de solidaridad con el doctor Axel López, juez de ejecución nacional, que está siendo objeto de una imputación y un proceso que no solo es injusto, no solo es inconveniente, no solo es institucionalmente repudiable, sino que además creo califica en buena parte a sus impulsores, de una manera importante califica a sus impulsores. La inclusión en las metas propuestas por la Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2014 de la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, creo que constituye una oportunidad para debatir no solamente la organización penitenciaria federal, sino incluso para poner en cuestión, para poner en la agenda la organización de la ejecución penal en la República, ¿sí? Como sistema integral. Obviamente la propuesta inicialmente está enfocada solamente en una agencia, que es una agencia que es un punto nodal en la ejecución de la pena, el Servicio Penitenciario Federal, que tiene además su relieve en el ámbito nacional, porque el Servicio Penitenciario Federal constituye en algún sentido la locomotora, la vanguardia, un poco el modelo en el que se reflejan las demás administraciones penitenciarias del país, de manera que si bien el foco está allí, yo creo que debería servir también para hacer emerger un montón o un número importante de sinsentidos que tiene la no planificación del sistema de ejecución penal en nuestro país. El sistema de ejecución penal y el sistema no solamente el administrativo, sino también el judicial. No estoy pensando solamente en cómo las administraciones penitenciarias se organizan, sino también cómo la organización judicial y el sistema judicial tiene pensado o tiene no pensado la ejecución de la pena.
Digo que es una oportunidad para considerar esta propuesta porque data ya de hace casi 2 décadas la última gran puesta en consideración de la cuestión penitenciaria en el ámbito federal, que la constituyó el Plan Director para la Política Penitenciaria del año 1995. En aquel entonces la gestión del presidente Menem, del secretario de Asuntos Penitenciarios Aparicio, constituyó en el ámbito penitenciario el último gran hito que trajo en su momento algunas novedades. De la mano del Plan Director podemos decir que se produjo la reforma normativa que supuso la ley 24660, que vino a reemplazar el decreto ley 412/58, la vieja ley penitenciaria nacional, de manera que esta primera consecuencia fue la primera consecuencia, mejor dicho, fue la sanción de la ley 24660. Tuvo otros hitos el Plan Director que, junto con la sanción de la ley, construyó una serie de reformas reglamentarias que vinieron a modernizar el estado del arte, por decirlo de alguna manera, en el ámbito penitenciario federal. Reglamento de progresividad, reglamento de comunicaciones, reglamento de disciplina, fueron algunos de los hitos que también fueron consecuencia de la consagración del plan director. En aquel entonces el Plan Director trabajó sobre una realidad que suponía para el ámbito penitenciario federal contar con la mitad de las personas privadas de libertad con las que cuenta actualmente el sistema penitenciario federal. Esto da cuenta también de qué sucedió en 2 décadas, del 95 para acá. Obviamente no tomen esto como un dato estricto o riguroso, porque también es cierto que en el ámbito penitenciario federal la construcción del número de personas alojadas en el ámbito penitenciario federal obedece a múltiples factores. No hay un único factor que explique el incremento del número de personas prisionizadas, pero lo cierto es que esta duplicación del número es un dato relevante. La reforma normativa, la legal, la reglamentaria, no fueron las únicas consecuencias del Plan Director. También la sustitución o la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios fue una consecuencia del Plan Director, y es una consecuencia todavía vigente, porque se puede decir que esencialmente el plan de construcciones que previó el Plan Director todavía se está desarrollando y ejecutando en la actualidad. Hay todavía establecimientos que está pensado que se construyan y que en el Plan Director también estaba prevista su erección, y luego hay establecimientos en construcción en la actualidad que también el Plan Director establecía como parte de su planificación. La judicialización, la individualización como principios rectores del sistema, institutos como la libertad asistida también son consecuencia de las reformas normativas que trajo este plan, el último hito en la planificación de mediano y largo plazo que se puede decir tuvo el sistema federal. Luego hubo algunos hitos en algunos temas, en algunas materias, pero como manchas desperdigadas en el lienzo, ¿sí? Nada que sustancialmente y consistentemente constituyera un plan. Y esto, me adelanto a una conclusión, es un dato relevante. Es necesario tener un plan, no es solamente una cuestión, no se trata solamente de construir normas, sino de hacerlas consistentes con el resto de los factores que interviene, en este caso en el ámbito penitenciario, y finalmente en tener incidencia en las prácticas. Si no conseguimos tener incidencia en las prácticas, hemos perdido buena parte de la batalla. El Plan Director podemos decir también que se quedó a mitad de camino, porque
proponía algunas reformas que directamente no sucedieron. Reformas administrativas, la ley de ejecución, por ejemplo, establece y no ejecuta, prevé concursos internos para designación de directores, títulos universitarios. En este aspecto se puede decir que prácticamente no hubo modernización que fuera consecuencia de ese plan director, y todavía la Administración Penitenciaria Federal conserva un modo de organización vetusto y anacrónico que se puede comparar con el que tenía hace 20 años o incluso con el que tenía hace 40 años, ¿sí? El criterio en ese sentido de la relevancia, de modificar la ley orgánica, en buena parte cualquiera sea el contenido que finalmente tenga la reforma que todavía no conocemos ha propuesto o haya propuesto el Poder Ejecutivo, tiene que ver con sustituir estas formas que, insisto, quedaron vetustas y que forman parte de los problemas que posee la administración penitenciaria en la actualidad. Otro reproche para el plan director es que no modificó las prácticas. La procuración penitenciaria también ha cumplido 2 décadas de existencia, y el fundamento de la creación de la procuración penitenciaria tuvo que ver con un extendido y muy difundido problema de tortura, malos tratos y problemas conexos en el ámbito de la Administración Penitenciaria Federal. Podemos decir nada nuevo bajo el sol en este sentido. Y también esto nos da la pauta de que es necesario ir al hueso del problema, que no se trata solamente de construir organismos de control, con la relevancia, la importancia y la necesidad que tenemos de que existan, no los niego en absoluto, por el contrario, sino que es necesario ir al núcleo, al centro del problema, que está en la administración propiamente dicha. Necesitamos involucrarnos en cómo se debe organizar la administración y en cómo se debe gestionar la administración. Y esto también, adelanto, es para mí una conclusión, y se trata de que hasta ahora hemos trabajado muy poco, escasamente, en diseñar cómo debe ser la administración penitenciaria. De allí el valor, la trascendencia que tiene una propuesta como la materializada por la diputada Donda, ¿sí? Que, como dijo ella, es única porque no hay otras propuestas que se hayan interesado o hayan identificado a la administración penitenciaria como un problema, pero ya no un problema de control o prevención de la tortura, que por supuesto lo es, sino como un problema de organización de la ejecución de la pena. ¿Qué pretendemos que suceda cuando condenamos a una persona a una pena? Esto, que parece sencillo de decir, también evidentemente es difícil de instrumentar, porque no ha habido propuestas ya no académicas, sino no ha habido propuestas políticas que señalen el cómo se debe organizar, el cómo se debe gestionar, gerenciar la administración penitenciaria. Y este es un problema al que invito al centro de estudios, invito a los profesores de la facultad, invito a la universidad en general a considerar como un tema nodal, un tema en el que hay que hacer foco. No se trata solamente de denunciar, que hay que hacerlo, que no hay que dejar de hacerlo, sino cómo conseguimos que las administraciones penitenciarias, insisto, al margen de cualquier descripción que podamos hacer sobre qué representa la cárcel, socialmente, estatalmente, pero en algún sentido hay que conseguir que la gestión de la cárcel sea una gestión que, al menos como primer propuesta, disminuya drásticamente los niveles de tortura, los niveles de hacinamiento, los niveles de
malos tratos o ejecución de penas crueles o inhumanas, como ya se dijo aquí. Para esto, obviamente, instrumentos como los descritos por el diputado y por la diputada tienen que ser el objeto de debate. Mientras no nos involucremos en considerar cómo adaptamos el sistema que se consagró en Chaco, o cómo llevamos a la práctica el sistema propuesto por la diputada, estaremos lejos de solucionar el problema que, de vuelta, insisto, no se soluciona solamente con controles. Decía, tenemos un diagnóstico, en principio, de cuál es la situación de la ejecución de la condena en el ámbito penitenciario. Sabemos de los problemas de violencia, sabemos de los problemas de tortura, sabemos de la sobrepoblación, de las malas condiciones de habitabilidad. Sabemos que no es un problema solamente de la administración penitenciaria, pero de la administración penitenciaria federal literalmente sí, el problema de las distancias de los establecimientos en relación al lugar en donde fueron impuestas las condenas, y lo que significa eso para las personas privadas de libertad, para su familia, y no solamente para ellos, también para los funcionarios penitenciarios, que tienen además una altísima rotación que hace que un día estén en Jujuy, otro día estén en Neuquén, otro día estén en Ezeiza, y así cada año, cada 2 años estén dando vueltas por la República. Las condiciones de habitabilidad, las condiciones en las que se ejecuta la pena también afecta a los funcionarios penitenciarios. Esto es parte del problema. No solamente afecta a quienes ejecutan la pena, quienes ejecutan su trabajo en condiciones inmundas, también son los funcionarios penitenciarios. Respecto de ellos también es necesario pensar en nuevos modelos de organización. Decía entonces, no sé si en este momento, como consecuencia de esta puesta en la agenda de la propuesta de reforma, que todavía no conocemos, de la ley orgánica del servicio, estamos ante una especie de nuevo plan director, pero si no lo estamos, sería bueno que propongamos que esta sea la oportunidad para poner en debate muchas otras cuestiones que, insisto, van de la mano y que no necesariamente soluciona una reforma de la ley orgánica. Insisto, ante la duda o si fuera el caso, tomo la reforma de la ley orgánica. O sea, no hay que dejar pasar tampoco la oportunidad. No porque la reforma no es la reforma integral y completa que desearía suceda, no dejo de ver que es relevante y necesario tomar, incluso si fuera solo parcialmente la reforma de la ley orgánica, aceptar eso solamente, pero estamos tal vez ante la posibilidad de que junto con la reforma de la ley orgánica pongamos en la agenda, pongamos en cuestión muchas otras situaciones o necesidades que hasta ahora no están visualizadas, o por lo menos no están en la agenda de reforma. Una cuestión es la organización del servicio penitenciario. Hice referencia recién a una organización que tiene establecimientos a lo largo y a lo ancho de la República. Es hora a lo mejor de considerar si la organización penitenciaria no tiene que ser única en el ámbito de la República. Tal vez sea una forma no solamente de gestionar más eficientemente pensado desde el punto de vista federal. No se trata de resolver algunas cuestiones del gobierno central, sino se trata de hacer homogénea la ejecución de la pena en el territorio de la República. Y en este punto quiero recordar que la ley de ejecución, la de 24660, tiene en los artículos 210, 211, ya ese propósito establecido. No se trata solamente de una declamación, sino que tiene una consagración normativa. Obviamente, esto requiere también la participación de los estados provinciales, pero el propósito ya está consagrado normativamente, al menos en la ley federal.
También se trata de cómo se gestiona la administración penitenciaria, o las administraciones penitenciarias y los recursos asignados a las administraciones penitenciarias. Y en este punto, la mención que hizo el diputado Pedrini a la escisión entre el manejo de los recursos y la gestión de los establecimientos penitenciarios es un punto relevante. Este es un punto que directamente, así como lo describieron normativamente en el sistema provincial, habría que consagrarlo en el sistema federal. Esto no solamente corta manejos turbios y posibilidades de corrupción, sino que además profesionaliza cada uno de estos niveles. Por un lado, el nivel de la gestión que tiene que ver con la reinserción, con el tratamiento o con la seguridad, según sea el punto, y por otro lado, la gestión de los recursos que hace que se pueda garantizar y que no esté vinculado o conectado con el otro aspecto, que las 4 comidas estén allí, que las 4 comidas sean de calidad, que los recursos destinados a la asistencia sanitaria no estén conectados con sanciones encubiertas, por ejemplo, ¿sí? De manera que esta excisión, así como la describió el diputado, la tomo. Un dato que no dice nada y dice mucho. Digo, no dice nada porque decir que la Administración Penitenciaria Federal tiene asignado un recurso de 4.500 millones de pesos para el año 2014, no dice nada. ¿Por qué? Porque después, cuando entramos en la letra chica, aparecen recursos destinados a personal retirado, pensiones, retiros, etcétera, que se llevan 1/3 de esos recursos, y después de lo que queda, una parte sustancial son salarios, básicamente. Pero aún así, digo, es un dato relevante el que no sé si alguien tiene en la cabeza cuál es el recurso que el Estado Nacional asigna a la administración penitenciaria, o el que cada una de las provincias asigna a las administraciones provinciales. Es un punto de partida que es imprescindible considerar, porque aquí hago otra mención. Pensar en una gestión profesional, en una gestión con funcionarios idóneos, con establecimientos adecuados, necesariamente tiene un costo, y obviamente no es un costo bajo. Entonces, aquí me permito vincular la cuestión del costo, que habitualmente la regla, lo que muchos de ustedes escucharon a lo mejor en clase, en la facultad o en muchos otros ámbitos, si no, es que el ajuste pasa por la persona que está privada de libertad. La variable en la que terminamos de conciliar y que ajustar los recursos es, bueno, bueno, así dicho, que el detenido como menos, o que su asistencia médica sea inadecuada, o que la posibilidad de contactarlo con el ámbito, con el mundo exterior, desaparezca directamente, en función de que los recursos están asignados de una manera u organizados de una manera que no contempla o no considera la finalidad esencial que persigue la ejecución de la pena. Entonces, digo, habitualmente el modo de ajuste es bajar los niveles de asistencia médica, o bajar los niveles digamos, que tienen que ver con el bienestar o el confort con el que se desarrolla la ejecución de la pena. Lo que digo yo es que hay que establecer, y a lo mejor la ley orgánica es una oportunidad para hacerlo, cuál es el estándar aceptable de ejecución penal. Y en este punto pienso no solamente en estándar de habitabilidad y servicios disponibles para los funcionarios penitenciarios y para las personas privadas de libertad, sino también incluso en una regla que está dirigida a la administración penitenciaria, que tiene que ver con el límite, con el cupo, con el modo de poner
marco, un entorno, un límite, me parece que es la palabra correcta, a la posibilidad de alojar personas en ámbitos o instituciones penitenciarias. Entonces, la asignación de recursos, que siempre es finita, también de la mano del estándar de las condiciones de habitabilidad, lo que debería construir es el límite que tolera el sistema para alojar personas. Y entonces, aquí sí digo, es la oportunidad para pensar de qué manera el sistema soluciona el problema que representa que el sistema penal en general exija o demande más plazas que las que el sistema penal, la administración penitenciaria tiene disponibles. Entonces, por eso digo que hay que establecer estándares de habitabilidad por un lado y reglas de cupo que permitan resolver, probablemente no en el ámbito penitenciario, o sea, hay que sacar del ámbito penitenciario para llevarlo al ámbito judicial, los problemas que significa que haya más demanda que la cantidad de plazas que posee el sistema penitenciario. Por supuesto, los perfiles profesionales de los funcionarios penitenciarios son una cuestión que hay que considerar. En ese punto, la propuesta de la diputada Donda pone un piso alto sobre cuáles deben ser las reglas, cuáles deben ser las capacidades, cuáles deben ser, cuán idóneos deben ser los profesionales que intervengan en la ejecución de la pena. Y también tomo del proyecto de la diputada la discriminación menciona dirección de seguridad, creo, establecer o separar lo que es el ámbito de seguridad que existe y va a existir y es necesario que exista, de las cuestiones vinculadas a el tratamiento y el contacto con los internos. Un dato relevante es que, o de color, no sé si relevante en realidad, es que, por ejemplo, para los complejos penitenciarios que son consecuencia de aquel plan director de Aparicio, la regla que tenía pensada era directamente que no hubiera funcionarios armados en contacto con las personas privadas de libertad y sí que hubiera un contacto directo dentro del sector común de los funcionarios desarmados con las personas privadas de libertad. Esto desapareció y bueno, sabemos cómo se ejecuta en la actualidad, pero lo cierto es que incluso el diseño de los complejos tenía esta previsión que no se ejecutó. Esto más allá de cualquier consideración que nos merezca la dimensión de los complejos penitenciarios, que es una crítica que se puede achacar al plan director, sí, y al plan de infraestructura que fue su consecuencia, en el sentido de que el volumen, la dimensión, los mega establecimientos directamente contribuyen al problema y no a la solución del problema. Y especialmente estoy pensando en tormentos, estoy pensando en tortura. Algunas cuestiones que creo que son problemáticas y que vale la pena considerar. Cuestión preliminar, yo creo que probablemente la ley orgánica en una situación ideal debería ser la consagración de un debate, de una propuesta que no solamente consiste en la ley orgánica, sino en considerar muchas otras cuestiones que tienen que ver con la gestión y la práctica penitenciaria. Pero obviamente esto dicho en condiciones ideales. Pero lo cierto es que hay algunos problemas que sí involucran a la propia ley orgánica y que tienen que ver con cómo materializamos no solamente la idea de desmilitarizar, sino la idea de integrar la oferta externa o cómo hacer ingresar las diversas agencias estatales para coinvolucrarse
en los propósitos de reinserción que en principio están solamente asignados a la administración penitenciaria. Y el problema en el ámbito federal es bien concreto. ¿Por qué? Porque no alcanza solamente con tener un enlace con los ministerios, es la propuesta en parte, y está bien como propuesta porque digamos, es una propuesta que luego hay que ver cómo se instrumenta, pero no alcanza solamente con tener un enlace con salud, con educación, con trabajo, con desarrollo social, con la agencia que fuere. Sí, como sucede en el ámbito federal, educación no tiene maestros, trabajo no tiene propuestas de trabajo, desarrollo social no tiene trabajadores sociales, salud no tiene médicos. Entonces, es un problema concreto que los invito también a considerar cómo se resuelve. Está claro que me parece que la puerta de salida a estos problemas no pasa por las agencias federales, pasa probablemente por las agencias locales, y aquí es donde la construcción de un sistema homogéneo, uniforme en todo el territorio de la República, pero conectado necesariamente con las administraciones locales, ¿para qué? Para estas cuestiones es imprescindible, ¿sí? No es posible pensar que las agencias federales lleguen a extender sus ofertas a todo el territorio de la República. Es, creo, ojalá me equivoque, pero probablemente y materialmente imposible que eso suceda. Quienes tienen que construir o efectuar las ofertas de todos estos temas que mencioné recién son agencias locales. Entonces es necesario pensar en un diseño donde no solamente la pena se ejecute allí donde se aplicó la condena, sino que también las ofertas que son inmensamente relevantes para tener éxito en la reinserción social también sea producto de las agencias locales. Un punto final para no ser muy extenso, es importante no solamente el producto, reforma de la ley orgánica puede darnos como consecuencia un instrumento que puede ser óptimo o no, lo sabremos más adelante, pero lo cierto es que también es importante cómo construimos el camino por el que llegamos a este producto, entre comillas. No se trata solamente de tener una ley, en esto creo que somos expertos, hemos construido inmensidad de leyes, sino se trata de construir políticamente el cómo gestionamos la administración penitenciaria. En esto tenemos una deuda inmensa, tal vez porque no está bien visto, no es políticamente correcto pensar en la gestión de la administración penitenciaria, y entonces las propuestas, cuando existen los proyectos de civiles, terminan siendo como Robinson Crusoe en la isla, ¿sí? Náufragos, paracaidistas polacos que desembarcan, que aterrizan en Normandía y les entregan el problema y hacete cargo. Así nunca vamos a tener incidencia en las prácticas. Para tener incidencia en las prácticas va a ser necesario arremangarse, meter los pies en el barro y saber que es necesario construir una agencia democrática de gestión penitenciaria. No me importa cómo se llame el nombre, lo digo solamente para recalcar que esto también forma parte de las propuestas de reforma de la que tenemos que construir y de las que tenemos que hacernos cargo que no hemos construido hasta ahora. Si eso no sucede, podremos consagrar leyes y podremos tener más suerte, menos suerte, según el funcionario de turno esté más o menos comprometido. Por cierto, el compromiso de los funcionarios es relevante. No hay forma de medir el compromiso de los funcionarios, pero no se trata solamente de que tengamos la suerte de tener un funcionario comprometido, se trata también de que haya un proyecto político que respalde esa gestión. Mientras eso no exista, mientras no lo construyamos, tendremos
más o como hasta ahora menos suerte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muy especialmente la presencia de 2 diputados y un fiscal de la Nación que se hayan acercado a esta casa de estudios para seguir debatiendo sobre este tema. Abrimos a preguntas. No sé si hay un micrófono. Estaba, a ver, Josefina. Y si no, de viva voz, a ver si se escucha, sí. No, el tema, digamos, que tengo la propuesta de tienen la finalidad de que esas instituciones fueran fuerza de seguridad por esa misma razón lo que yo quería preguntarle ¿cómo ves o si habría algún obstáculo que se pueda generar en estas organizaciones por arriba respecto de la ley orgánica que es lo que decía el fiscal? Y si conoces el caso de Santa Fe. A ver, sí, enfrentamos un grave problema cuando uno habla de modificar las leyes orgánicas, o no solo modificar la ley orgánica, digo, cualquier tipo de reforma, aunque sea un parche a cómo funcionan las corporaciones que hoy... A ver, ¿cómo decirlo de forma diplomática? Me cuesta mucho ser diplomática, no sea diplomática. Corporaciones, muchas de ellas mafiosas. El caso de la provincia de Santa Fe es uno de esos. Cómo esas corporaciones, muchas de ellas cooptadas por mafias, o una parte importante cooptadas por mafias, resisten cualquier tipo de reforma. Digo, podemos hablar del caso de Santa Fe, podemos hablar del caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando Arlañán, como ministro de Seguridad, impulsó una reforma que después fue para atrás cuando asume Scioli la gobernación de la provincia. Digo, es cierto que existen este tipo de respuestas de estas corporaciones. Podemos hablar también de la respuesta que dio, vamos a ir un poco más a nuestro ámbito o al asunto que hoy nos convoca, a la respuesta que dio el Servicio Penitenciario de la Nación ante algunas reformas, digo, decirle reformas ya es como demasiado ambicioso, ante algunas novedades que había tomado el anterior director del Servicio Penitenciario, Ortel. ¿Cómo respondió? Con una fuga de 12 detenidos en el servicio, en Ezeiza, en el penal de Ezeiza. ¿Cómo, no sé si ustedes conocen el penal de Ezeiza, cómo se fugan 12 personas sin que sepa nadie del servicio penitenciario? Ni siquiera se ha tenido la reforma de la ley orgánica. Recién ahora, después de 2 años de gobierno de la provincia o de la gestión de la administración de la provincia, sino de operadores institucionales, venimos resistiendo la política penitenciaria de compra de la ley orgánica. Esto se pone más o menos el tema de Santa Fe para poder pensarse en la reforma, pero ya no va a ser reforma. Y no le pongo absolutamente nada porque sigue hablándose de una fuerza de seguridad, sigue hablándose de la militarización del personal penitenciario y de la restricción de los derechos de los trabajadores penitenciarios. Entonces, pensando de nuevo, ¿cuál es el trato que tenemos para decir con respecto a la penitenciaria? Sí, no entendí que me preguntaron solo sobre la provincia de Santa Fe. Me parece que la respuesta que te estoy dando es acerca de las dificultades que hay cuando uno enfrenta. Déjame terminar, por favor. Cuando uno enfrenta este tipo de reformas a corporaciones que son corporaciones mafiosas. Digo, no tengo ningún problema hablar de la provincia de Santa Fe, si querés. Digo, podemos hablar de cualquier reforma y ni siquiera hablamos de reformas integrales. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Que hay dificultades para enfrentarlas? Por supuesto que hay dificultades. La provincia de Santa Fe tiene muchísimas deficiencias.
digamos, no voy a hacer una defensa acrítica porque no es el estilo nuestro, de las políticas que se llevan adelante, menos en materia de seguridad, ni en la provincia de Santa Fe ni en ningún otro lugar. Rescatamos algunas cosas. Por ejemplo, el avance que se dio en la reforma en cuanto al Código Procesal Penal. Nos parece que es una buena reforma en la provincia de Santa Fe si hablamos de eso. Creemos que hay que avanzar en cuanto a una reforma real del sistema penitenciario en la provincia de Santa Fe y en todas las otras provincias del país. En la provincia de Santa Fe en particular hay un grave problema, que es la resistencia de las agencias de seguridad actuales a este tipo de reformas y, en todo caso, un poder político que aún no pudo subordinar a esas fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad hoy en Argentina ocupan el lugar de mafias. Muy importante la voluntad política de los civiles para acabar con la sociedad. Vuelvo a preguntarte, ¿qué te parece que Santa Fe se puede hacer? Porque yo creo que no hacemos en Santa Fe para poder hacer. Yo creo que en Santa Fe, dentro de la voluntad política de quienes ocupan las instituciones políticas, se está llevando adelante todo lo que se puede llevar adelante en 5 años de gobierno, de un gobierno provincial, además, bastante cascoteado. Nadie dice que estas reformas van a ser del día a la noche, me parece que sí. Profesionales que estamos acá sentados, no quiero hacer un diálogo con vos. Si profesionales que estamos acá sentados, lo que venimos a decir es que esto lo vamos a implementar de un día para el otro, es un grave problema. Entonces, si estamos debatiendo esto ahora, me permito participar de la conversación, es porque justamente se trata de visibilizar, de poner en la agenda y de generar esa masa crítica que conduce a que los procesos de reforma sucedan, ¿sí? No se trata solamente de el iluminado de turno que dice hoy ley orgánica estaría bueno. Estamos hablando de que en el ámbito federal la ley orgánica es la ley que sancionó la dictadura de Lanusse y que del 83 para acá no pudimos modificar la frase que dice que es una fuerza de seguridad la administración penitenciaria. Digo, no haríamos mal en ser ingenuos en entender de qué se trata, porque cuando uno va alegremente a decir vengo a derribar el muro de la cárcel le tira cadáveres como respuesta. Entonces, no se trata de escribir el proyecto de ley por óptimo que sea. Obviamente, no conozco directamente, no puedo opinar sobre la situación de las propuestas en Santa Fe. Pero si no construimos la suficiente masa que permita sostener la necesidad de la reforma no va a suceder. Y en esto tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, no solamente para construir la necesidad, para que eso no se vuelva un boomerang también, porque esto se mide en vidas, esto se mide en personas que dejan de existir, personas que se mueren. Entonces, es complejo, es muy complejo y no es gratis. Perdón por la interrupción. Una cosita más. Digo, me comprometo a leer estas reformas tímidas por los que te entendí en la provincia de Santa Fe. Es cierto, ya hace varios años que se debería haber modificado las leyes orgánicas de las distintas policías provinciales, si querés, entre otras las de Santa Fe. Y hay una gran responsabilidad de quienes durante este tiempo, donde sí hay que hacerlo, tienen la mayoría en el ámbito legislativo, que es de donde, en todo caso, hay que pensar las reformas. Gracias. Retomando el comienzo de pared sobre la reforma del Chaco, y lo importante es que los
Es una ley de facto de 1975 y que convierte en legítimos usuarios de armas de fuego a todos los funcionarios de las fuerzas de seguridad y policiales, entre otros los médicos, los profesionales, que no tienen ningún sentido que tengan esta posibilidad, pero sobre todo respecto a los funcionarios penitenciarios, quería preguntarle si lograron resolver en el Chaco el contrasentido de que los funcionarios penitenciarios sean legítimos usuarios de armas de fuego cuando, conforme las reglas mínimas, las armas de fuego no se pueden usar adentro de la cárcel. Entonces pasa seguramente en el Chaco lo mismo que pasa en las cárceles federales o en las cárceles de la provincia de Córdoba, que entra el personal penitenciario armado a su trabajo, deja el arma en la armería, pasa el cordón de seguridad desarmado como corresponde de acuerdo a la regla mínima, y cuando se vuelve a su casa para viajar en colectivo se vuelve a poner el arma al salir del penal. ¿Eso se pudo resolver con la reforma en el Chaco? O si no, en realidad lo que es indispensable es modificar la ley de armas para suprimir esta condición de legítimo usuario del personal de fuerzas de seguridad. Y si conoce alguno de los diputados algún proyecto de modificación de la ley de armas, que también es una norma de facto de 1973, firmada una semana antes de la entrega, es también del 18 de mayo del 73. Sí. Bueno, usted dio un punto central. Bueno, actualmente no se afecta no se está afectando, la ley no tiene efecto retroactivo, no se afectan derechos adquiridos, o sea, el que tenía un grado, el médico que tenía un grado en el servicio penitenciario se lo deja. Lo que sí, pues se va a jubilar con ese es el problema. Los nuevos que ingresan ya están regidos por el estatuto de la Unión del Personal de Empleados Públicos de la provincia del Chaco. Ya no se rige por el estatuto del servicio penitenciario. Las únicas, vamos a hacerlo al revés, los únicos que tienen estado policial o son miembros del servicio penitenciario son los egresados, los que hicieron el curso de oficiales o suboficiales del servicio penitenciario o de la policía. El resto, nadie, absolutamente nadie. Y es más, la prohibición también se da en otro sentido. Ninguno de los egresados de la policía ni del servicio penitenciario se puede ocupar de cuestiones administrativas, ni de salud, ni de nada que no tenga específicamente que ver con esa cuestión. O sea, la prohibición es doble. Y hay el personal policial y el personal de apoyo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que hacen cuestiones de apoyo? No, legalmente no pueden dedicarse a cuestiones administrativas. Ahora, sí había, desde la policía había hasta veterinarios que estaban armados y iban y venían, pero encima sobre ellos pesaba, como tienen el grado policial, tienen estado policial, tienen la obligatoriedad de llevar armas las 24 horas. Ahí se discutió, son comunidades chicas, con muchos problemas, se quería inclusive llevar a la policía que no puedan llevar armas, que solamente usen armas mientras están cumpliendo con sus funciones. La verdad que se sintieron muy desprotegidos con esa idea y fue dejada de lado. Pero sí, a los profesionales ya, profesionales del servicio penitenciario no hay más, son de la provincia. Si necesitan un servicio de un abogado, ya no hay más un abogado del servicio penitenciario, no hay más un abogado de la policía, todo va a cualquier cuestión legal, va a la Fiscalía de Estado directamente. Hasta el fiscal de Estado se opuso, por eso le digo, la resistencia son muy fuertes de las fuerzas establecidas y del resto también de la administración pública. La Fiscalía de Estado no quería hacerse cargo de ninguna de las cuestiones que tenían que ver con la policía. Sí se instauró un defensor policial que también cuida los derechos del personal del servicio penitenciario y de la policía de la provincia y que les brinda también asistencia legal. Esa persona tiene que velar por las condiciones laborales, de cómo se desarrollan las condiciones laborales del servicio penitenciario y de la policía. Lógicamente que también, porque lo que se decía hoy, las prisiones son para todos, para el personal, para los que están detenidos, para todos. Las condiciones son paupérrimas para
absolutamente todos los que se desempeñan ahí. Y después sí una política muy fuerte de incorporación de las agencias estatales, no solo el Ministerio de Salud, de Educación, hasta el INTA está ahí. Ya se terminó las personas que se ocupaban de trabajar en la huerta y demás. No, directamente técnicos del INTA, que también rotan, son los que están particularmente en la prisión más grande que tenemos, que es el servicio penitenciario, que es en Presidencia Roque Sáenz Peña. Proyectos de derogación o de modificación de la ley de armas, ninguno. Y con relación al personal penitenciario, yo lo marco porque ahora dando clases en la Academia Penitenciaria Federal, uno se encuentra con el contrasentido de que los hacen hacer las condiciones de tiro, los preparan para el manejo de armas que no pueden usar en el trabajo. Es absurdo. Sí, entonces, es un peligro porque van y vienen en colectivo. La otra vez asaltaron le robaron el arma justamente a un agente penitenciario en un robo. Ahí te alcanzan. Bueno, es una pregunta al diputado Pedrini, pero relacionado con algo que dijo Gustavo Plata hace un rato acerca de las cárceles en las provincias, la posibilidad de unificar el sistema en todas las provincias, porque bueno, justamente antes de que vos subieras acá, habías mencionado, lo que significa que haya un juez, por ejemplo, el caso de Axel, ¿no? Un juez que libera a un detenido que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia, que es un detenido a disposición de un juez nacional en un servicio penitenciario federal y que, en ese contexto, digamos, de soltura y tal, se produce este hecho. Entonces, ¿cómo ves vos el tema de la posibilidad, ¿no?, de federalizar estas cárceles? ¿Qué significaría? O al revés, provincializar todas las cárceles, cada uno en su provincia, y el preso que sea provincial, la imposibilidad de traslado, no sé. Bueno, para nosotros desde las provincias es una situación difícil. Las cárceles federales generalmente están donde antes eran los territorios nacionales, donde no había provincias. Están Misiones, Formosa, La Pampa, toda la Patagonia y el Chaco, lógicamente que también con 2 cárceles nacionales. En este caso puntual, la decisión, el juez López la toma a 1000 kilómetros de distancia, lógicamente que sin contacto. La justicia federal en la provincia es virtual. Hay un juez hay una jueza que se ocupa del juzgado de Formosa, de 2 del Chaco, las cámaras las cámaras federales tampoco están constituidas. Es una virtualidad, la verdad que directamente no hay, en estos momentos, yo diría que no tenemos justicia federal. Hay gente que hace lo que puede, realmente lo humanamente posible, en condiciones que no son las mejores. Pero imaginémonos cómo nos sentimos los chaqueños, que un juez a 1000 kilómetros de distancia decreta una libertad, en este caso de una persona condenada 2 veces por violación, sale, consigue trabajo en una agencia de remis, la segunda o la tercera noche que estaba trabajando, mata y viola nuevamente a una ciudadana chaqueña. Era una persona que no era del Chaco, los delitos anteriores lo había cometido en Buenos Aires. ¿Qué siente la ciudadanía? Que de Buenos Aires lo mandaron para el Chaco. En el Chaco lo tuvieron ahí y desde Buenos Aires lo largaron. O sea, como que sufrimos esa consecuencia. Yo creo que el tema de la cercanía del Poder Judicial con el sistema, ¿no es cierto?, del servicio penitenciario, también hay que tocarlo. Le digo, en la justicia provincial hay una tradición salvo muy pocas juezas, la jueza Sandra Saiman ahora en el Chaco y otras que presentaron recursos
por las condiciones en que se encuentran algunas comisarías y establecimientos carcelarios. Luego es como que el Poder Judicial no se involucra en la resolución de estos problemas que estamos hablando, al menos en la provincia del Chaco. Directamente yo creo que no se quieren ocupar, por eso celebro que esté el fiscal aquí, pero en general notamos una reticencia a involucrarse en la solución de estos inconvenientes que tenemos. Por eso, más allá de la izquierda, la derecha que decía hoy Victoria, yo creo que hay que llevar adelante cuestiones, ¿no? En Santa Fe, que hay un gobierno, no sé, bueno, más progresista o lo que sea, no se avanza. En otros lugares se avanza. La decisión política es fundamental para llevar adelante estas cuestiones relacionadas con el control civil o político, como le quieran llamar, con la desmilitarización y con la participación ciudadana en estas cuestiones. Yo agregaría una mayor cercanía de la justicia, porque a pesar de ser quien condena, cuando yo recorría las cárceles, la primera demanda de los presos era que vengan los defensores. ¿Dónde están los defensores? Bueno, esa era una cuestión también. Aprovecho, ya que mencionas el tema, Vilma. La verdad que no quiero dejar que... Parece que estoy proponiendo directamente la construcción de una agencia, no sé, federal o nacional, penitenciaria. Puede no ser la solución. Lo que sí pienso es que el diseño está mal y no hay forma de resolverlo. No hay forma procesal, administrativa de resolver la cuestión. Está mal que la Administración Penitenciaria Federal haga traslado de internos por todo el territorio de la República. Está mal que los jueces de ejecución tengan condenados ejecutando condenas centenares y miles de kilómetros. Y la verdad que no hay un código procesal que haga posible esto. En algún momento, hoy más temprano, hablaron de sanciones disciplinarias y seguramente se habrá mencionado la recomendación del sistema de seguimiento de casación para que se notifique a los defensores y el defensor intervenga en el trámite disciplinario. ¿Qué defensor va a intervenir aunque le den 5, que le den 800 días? No va a intervenir en un trámite disciplinario si es un defensor que está en Buenos Aires y tiene que viajar a la Resistencia y al día siguiente tiene que viajar a Río Gallegos y el otro día va a estar en Jujuy. No existe eso, no puede existir eso. Entonces, la única forma de resolverlo es que las personas ejecuten las condenas allí donde fueron condenadas. No hay otra vuelta para eso. No hay otra vuelta. Y el tema es cómo hacemos para establecer un estándar de establecimiento penitenciario aceptable, cómo hacemos para decir, bueno, estas son las plazas aceptables que tenemos y en función de eso a las diversas administraciones de justicia decirles, bueno, pueden prisionizar hasta este límite de personas que son los que el sistema tolera porque podemos pagar que X cantidad de personas estén aceptablemente alojadas en estos lugares. Pero jueces haciendo videoconferencia, ya no para comunicarse con la cárcel de Ezeiza, sino para comunicarse con la cárcel de Resistencia o la de Río Gallegos, es absurdo, está mal, no hay solución para eso que no sea barajar y dar de vuelta. O pensamos de vuelta el sistema o los problemas del sistema nos van a seguir atosigando, nos van a seguir ganando la batalla. Una cosa, nosotros, primero de problema práctico, ¿no? Que tiene que ver con tratar de llevar esto primero a leyes que se plasmen, que se voten, que sean leyes, y después que se plasmen en la realidad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la idea de la necesidad de construir un mecanismo nacional contra la tortura, este mecanismo, entre otras de sus funciones, era, bueno, precisamente ver que no existen torturas, tratos crueles, degradantes a personas privadas de libertad en cualquier lugar del territorio nacional. La oposición que tuvimos en el Senado, sin distinción de ideología, en el Senado de la Nación, fue increíble.
¿Por qué? Porque decían que nos entrometíamos en políticas de las provincias. La miro a Cintia, que es la licenciada que llevó adelante, entre otras cosas, digamos, que exista hoy un mecanismo nacional contra la tortura en Argentina por ley, aunque no existe, no se ha conformado. Digo, fue muy grande. Esto exige mucho trabajo también de diseñar políticas. Imagínense, si en una provincia lleva 6 años poder modificar el Código Procesal Penal, ¿cuánto nos puede llevar nacionalmente modificar algo tan importante también? Digamos, cuando hablamos a la hora de ejecución de penas, nuestro Código Procesal Penal Nacional. En cuanto al tema de los traslados, nosotros en el proyecto establecemos claramente la prohibición de que los traslados sea una prerrogativa o que sea una de las funciones que pueda tener el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque los traslados hoy se usan como penas, castigos o represalias a determinados internos que no cumplen con los estándares de los miembros del servicio penitenciario, y establecemos que el traslado solo puede ser por orden del juez. Nos parece que esa es una forma de acotar la arbitrariedad con la cual hoy el servicio penitenciario también utiliza los traslados, pero no solo los traslados, sino las salidas transitorias y algunas otras cuestiones que tienen que ver con eso, pero que también tienen que ver con la modificación del Código Procesal. ¿Cómo usan eso de forma clientelar con la población carcelaria? Perdón, ya que estoy acá. El problema que tenés ahí que cada juez debería tener una visión global de la distribución de los presos del país para que el traslado sea definido por el juez. En cuestión de cupos, seleccionamiento, sí, tipo de delito, tipo de delincuente. Tiene que estar, cada juez tiene que estar informado. O sea, si vos vas a trasladar a un detenido que está en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo vas a trasladar al penal de, no sé, de Ushuaia, y tenés que ver qué es lo que pasa en el penal de Ushuaia, cómo son las condiciones, cuántas plazas hay, si lo podés trasladar o no lo podés trasladar, cuáles son las condiciones familiares y sociales de ese detenido. No, sí, hay que mirar eso, claramente, sí. Nosotros no decimos que esa es la solución, creemos que la solución es un reordenamiento general. También entendemos que ese reordenamiento general, la propuesta del doctor, a mí me parece bárbara. Yo no creo que pase en el Senado hasta que no sé. Entonces, tampoco estoy muy segura de que algún día, después de varios años de que este proyecto tenga estado parlamentario, se decidan tratarlo en el Congreso, porque es cierto, esto hay que discutirlo, pero hay que discutirlo también con una mirada digamos, estatal en cuanto a un plan integral de seguridad. Si no, las dirigencias políticas, y esto sí sin distinción de lugar, se resisten muchas veces a tratarlo. Hay que tener mucha decisión política para modificar el servicio penitenciario, para, digamos, la construcción que se hizo en la provincia de Chubut, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la modificación del Código Procesal Penal, con garantizar determinados derechos. Hay que tener mucha decisión política y también mucho consenso en toda la dirigencia política para hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una muy cortita respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que prevé que el Consejo Nacional se va a integrar con representantes de la mayoría y de la minoría de diputados y de senadores. La reglamentación que se aprobó recientemente prevé que recién el año que viene, a partir de, creo que en los primeros 40 días del próximo periodo legislativo, se integre esto. Nada impediría que, esto es un decreto reglamentario, nada impediría que el Congreso entienda algo distinto y empiece a trabajar ahora en la implementación. Hoy por hoy el único funcionario designado es el procurador penitenciario, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos no fue designado. ¿Hay idea de los bloques minoritarios de designar sus representantes en el mecanismo, que podrían empezar ya a reunirse con las ONGs, a ir diseñando los planes de trabajo para el año que viene, a hacer efectivo el funcionamiento del mecanismo nacional?
Sí, hay idea en los bloques minoritarios. Lo que no hay idea es en el bloque mayoritario de designar, digamos, al representante, y tampoco se han conformado los mecanismos en la mayoría de las provincias. Entonces, hay una discusión más de fondo, que es discutir con los, digamos, con la dirigencia política la necesidad de que este mecanismo realmente funcione. Porque si hoy lo conformamos sin las mayorías necesarias y exigidas por la ley en el Congreso, y tampoco con los representantes de los mecanismos provinciales, porque sencillamente, salvo honrosas excepciones, en la mayoría de las provincias no se sancionó el mecanismo, no existe mecanismo provincial contra la tortura, que también tienen representatividad en el mecanismo nacional, y las funciones de ese mecanismo se acotarían. Pero existe el debate y nosotros tenemos la confianza de que probablemente el año que viene pueda empezar a funcionar. Bueno, damos entonces por concluido el panel. Muchas gracias nuevamente a los expositores y gracias a ustedes por haber participado. Tenemos unos minutos para ir al coffee break, para tomar un café y una media luna.